Seamos sinceros, desaparecer ya no basta. Irse no siempre hace que te extrañe. Y ser un buen chico que siempre está disponible, precisamente por eso nunca piensa en ti. Vivimos en una época donde la atención es barata, las distracciones abundan y las mujeres están constantemente llenas de opciones. Así que, si quieres destacar, tienes que hacer más que simplemente estar ahí. Necesitas meterte en su cabeza y permanecer ahí. Ahora bien, no hablo de manipulación, hablo de comprender la psicología, un comportamiento real, sutil y profundamente humano que despierta anhelo, curiosidad y conexión emocional. El tipo de gestos que no parecen gestos en absoluto, pero que dejan huella. Una huella duradera. Porque cuando un hombre sabe crear una brecha psicológica, cuando sabe posicionarse en el punto justo, se convierte en la presencia que una mujer empieza a anhelar. No porque le rogara, no porque la persiguiera, sino porque la hacía sentir algo que no podía explicar ni reemplazar. Este video no se trata de juegos, se trata de concienciación. Estas son las verdades tácitas que la mayoría de los hombres nunca aprenden. El tipo de cosas que el chico con el que ella se obsesiona hace sin esfuerzo, mientras que el chico con el que mantiene cerca simplemente no parece entenderlas. Y aquí está el giro. No se trata de dinero, no se trata de apariencia, ni siquiera se trata de decir las palabras adecuadas. Se trata de cómo la haces sentir en tu ausencia. Y eso, amigo mío, es una habilidad que puedes aprender. Entonces, si estás cansado de ser olvidable, si terminaste de preguntarte por qué se alejó después de que las cosas parecían tan buenas, si estás listo para cambiar el guión y convertirte en el hombre en quien ella no puede dejar de pensar, este es el video que has estado esperando. Porque estoy a punto de desglosar 5 trucos psicológicos que funcionan en silencio, sin súplicas, sin dramas, solo presencia, espacio y estrategia. Vamos a entrar en materia. 1. Desaparecer cuando ella más te desee. Esto sonará duro, pero es real. En el momento en que ella empieza a mostrar más interés, ahí es cuando te alejas, no porque estés jugando, no porque quieras hacerle daño, sino porque así es como se crea el deseo. Cuando está completamente concentrada en ti, cuando te escribe más, te llama más, te pregunta dónde estás, no es el momento de insistir y empezar a sofocarla. Ahí es cuando dejas que el silencio hable por ti. Verás, la mayoría de los hombres se emocionan en ese momento. Piensan, por fin, se entrega por completo y empiezan a hacer demasiado. Ahí es cuando se vuelven demasiado disponibles, demasiado predecibles, demasiado ansiosos. ¿Y adivina qué? Ella lo siente y poco a poco se retira. El misterio se desvanece. La atracción se desvanece. Todo porque le diste todo justo cuando ansiaba algo que perseguir. En cambio, retrocede en la cima. Deja el último mensaje como leído. Deja que se pregunte por qué no has respondido. No siempre contestes sus llamadas de inmediato. Deja que sienta esa ligera incomodidad de no tenerte disponible. Esa incomodidad, ahí es donde crece el anhelo. Ahí es donde empieza a cuestionarse, a revivir viejas conversaciones, a preguntarse qué hizo mal, aunque no haya hecho nada. No se trata de ser grosero, se trata de romper el ritmo, porque las mujeres somos criaturas emocionales y las emociones necesitan espacio para crecer. Cuando te retiras durante su momento de euforia, le imprimes un sentimiento en la memoria. Te vuelves inolvidable, no por lo que dijiste, sino por el silencio que dejaste atrás. Un hombre que entiende el momento oportuno, cuándo estar presente y cuándo desaparecer, es más poderoso que uno que siempre aparece. Desaparecer en el momento justo hace que te extrañe al instante. Cambia el guión emocional. De repente, es ella la que se pregunta, es ella la que mira su teléfono y lo más importante, es ella la que persigue. Así es como te quedas en su mente.
no inundándola de atención, sino sabiendo exactamente cuándo dar un paso atrás y dejar que sienta tu ausencia. Porque el extrañarte comienza en el momento en que ella se da cuenta que no puede tenerte cuando ella quiera. 2. Elógiala y luego aléjate. Este le impacta de forma diferente porque al principio le gusta, pero planta una semilla que crece cuando te vas. Elógiala con sinceridad. Hazla sentir vista de una forma que la mayoría de los hombres no. No solo el típico eres hermosa. Ve más allá. Di cosas como hay algo en tu forma de comportarte, como si supieras algo que todos los demás desconocen. O la forma en que te ríes de las cosas que nadie más nota. Eso es raro. Ese tipo de elogio se queda. Perdura. ¿Por qué? Porque no es superficial. Habla de su identidad, de su singularidad, de esa parte de ella que quiere ser notada, no por su físico, sino por quién es en el fondo. Y luego, desaparece. No con frialdad, no con rudeza, simplemente con naturalidad. Como si tu atención se hubiera desviado a otra parte, aunque no pasara nada malo. Y aquí está el giro. Como le diste esa euforia y luego desapareciste, su mente no lo olvida. Reproduce tus palabras. Empieza a preguntarse por qué lo dijiste. Se pregunta por qué te alejaste. Y en ese cuestionamiento empieza a extrañarte. La mayoría de los hombres se equivocan. O bien la elogian demasiado y se vuelven demasiado blandos, o bien no dicen nada y se muestran emocionalmente inexpresivos. Pero cuando le haces un cumplido poco común que la impacta profundamente y luego le das espacio, creas un contraste emocional. Eso es lo que hace que sienta aún más la ausencia de tus palabras. Se trata de generar tensión y alejarse antes de que se desvanezca. Piénsalo como música. La última nota que escuchas perdura más cuando termina en su punto álgido. No necesitas 1000 cumplidos, solo uno que se sienta personal, excepcional y auténtico, y luego déjala en paz con él. No le vuelvas a escribir de inmediato. No le expliques por qué te quedaste callado. No arruines el misterio, porque lo notará. Se preguntará, ¿por qué se sintió tan bien? ¿Y por qué desapareció después de eso? Y cuanto más pregunte, más pensará en ti. No son los elogios los que la hacen extrañarte, es el silencio que sigue a los elogios. 3. Déjala pensar que ya lo superaste. Se produce un cambio cuando una mujer cree que la has dejado ir. Al principio, puede que actúe como si no le importara. Incluso puede parecer más feliz, más ruidosa, más libre. Pero en el fondo, algo empieza a molestarla. Es ese silencio, ese espacio emocional, esa extraña sensación de que ya no estás cerca, no solo física, sino mentalmente. Y ahí es donde reside el verdadero poder. No necesitas anunciarlo. No necesitas publicar falsa felicidad en línea, ni intentar demostrar nada. Simplemente deja de aparecer donde solías. Deja de enviarle la energía a la que se ha acostumbrado. Haz que sienta el peso de tu ausencia, no solo como alguien que no le escribe, sino como alguien que ha seguido adelante. Y esta es la parte donde la mayoría de los hombres tienen dificultades, porque es difícil alejarse cuando todavía te importa. Es difícil no dar explicaciones, pero a veces lo más atractivo es crear una distancia que se sienta definitiva, sin enojo, sin amargura. Solo la distancia suficiente para que ella empiece a notar lo que falta. Y lo que falta eres tú. La verdad es que la gente no valora lo que siempre está disponible. Cuando cree que sigues esperando, con esperanzas, girando en torno a su mundo, no hay urgencia, no hay misterio. Pero cuando siente que te has desconectado mentalmente, duele. Incluso si fue ella quien se alejó primero. Empezará a buscar señales de que todavía te importa. Analizará tu silencio. Le dará demasiadas vueltas a las pequeñas cosas. Y todos los momentos que antes ignoraba, ahora los siente importantes. La ausencia se vuelve más fuerte que tu presencia. Dejarle creer que has superado la situación no se trata de ser frío, se trata de restablecer el equilibrio de poder. Dejas de alimentar la conexión,
Dejas de buscar una reacción y le das lo único que genera verdadero deseo, incertidumbre. En el momento en que no estás segura de cómo te sientes, empieza a prestar atención, empieza a preguntarse, empieza a extrañar. Y en ese espacio tranquilo, sin decir palabra, te conviertes en el eco de sus pensamientos. 4. Ponla celosa sin intentarlo. Seamos claros, si tienes que forzar los celos, ya has perdido tu poder. El problema con muchos hombres hoy en día es que se esfuerzan demasiado. Creen que presumir de otra mujer, fingir estar ocupados o fingir felicidad la hará perseguirlos. Pero no es así. De hecho, hace lo contrario. Huele a desesperación. Los celos solo funcionan cuando son auténticos, cuando de verdad te concentras en tu vida, cuando realmente estás subiendo de nivel, cuando dejas de centrarte en ella. Y, por desgracia, muchos hombres no lo entienden. Pasan tanto tiempo esperando que ella los note, que se olvidan de convertirse en alguien que valga la pena. No necesitas coquetear con sus amigas. No necesitas publicar historias para llamar la atención. Lo que necesitas es ser discreto, impredecible y despreocupado. Eso es lo que despierta algo en ella. Porque cuando una mujer ve que no te quedas esperando, que avanzas con confianza y paz, es cuando empieza a doler. No porque intentes lastimarla, sino porque te has vuelto intocable para ella. Demasiados hombres se atascan en el círculo vicioso de demostrar su valía. Discuten, le dan explicaciones, intentan recordarle lo que aportaron, pero nada de eso importa cuando tu energía dice, sigo disponible si me deseas. Y esa es precisamente la energía que mata la atracción. Aquí está la llamada de atención. Si buscas constantemente ser notado, te estás haciendo olvidable. Los hombres de verdad no buscan la validación. Crean curiosidad enfocándose en ser más, mejorándose discretamente, brillando sin necesidad de aplausos. Los celos que quieres provocar no son por otra mujer, son por tu elevación, tu calma emocional, tu repentina ausencia. Cuando ella ve que no la buscas, que brillas en silencio, es cuando surge la duda. Es entonces cuando empieza a preguntarse si tomó la decisión equivocada. Y confía en esto. Una mujer que se siente abandonada siempre se dará cuenta, pero solo si dejas de mirar atrás. 5. Rompe su rutina con el silencio. Esta es la verdad que nadie quiere decir en voz alta. A veces, deja de extrañarte simplemente porque te has convertido en parte de su rutina. Sabe cuándo la llamarás, sabe que responderás, sabe que siempre estarás ahí, listo para saber cómo está, preguntarle cómo está o intentar arreglar las cosas. Y por muy reconfortante que suene, también es precisamente por eso que la chispa se apaga. La familiaridad mata el misterio. La previsibilidad mata el deseo. Cuando tu presencia se vuelve un hábito, ella deja de sentir nada cuando apareces y deja de notarlo cuando lo haces. Aquí es donde el silencio se vuelve poderoso. Cuando dejas de alimentar la rutina, aunque sea por un rato, algo se suelta en su interior. De repente, el espacio que antes ni siquiera percibía empieza a sentirse ruidoso. Abre el teléfono esperando tu mensaje, pero no está. Oye una canción y piensa instintivamente en ti, pero no estás cerca para confirmarlo. Ahí es cuando empieza la reflexión. La mayoría de los hombres tienen demasiado miedo de callarse. Temen perderla por completo. Temen ser olvidados. Pero esto es lo que no se dan cuenta. Si no te extraña, ya has perdido su atención. Así que, ¿por qué no arriesgarse? ¿Por qué no romper con esa rutina? El silencio te devuelve el poder. La obliga a detenerse y pensar. Rompe el ritmo al que está acostumbrada. Y una vez que se rompe ese ritmo, las emociones afloran. Surgen preguntas. ¿Por qué no ha llamado? ¿Dije algo malo? ¿Está superando su vida? No se trata de castigarla. Se trata de romper la comodidad que te convirtió en ruido de fondo. No la estás interrumpiendo.
Estás haciendo una pausa para que pueda oír cómo suena sin ti. Porque cuando siempre estás presente, te vuelves invisible. Pero cuando desapareces por un tiempo, tu ausencia se vuelve presencia. Usa ese silencio con sabiduría, no por despecho, sino por fuerza. Porque un hombre que no teme callarse es un hombre que entiende que su valor no necesita ser gritado. Se siente cuando se va. 6. Actúa como si supieras algo que ella no sabe. Hay algo irresistiblemente poderoso en un hombre que transmite una confianza serena. No es arrogancia estridente, no es bravuconería fingida, solo esa energía sutil que dice, he descubierto algo, y no necesito explicártelo. Ese tipo de presencia es poco común, y cuando una mujer lo percibe, se le mete bajo la piel de la mejor manera. La mayoría de los hombres comparten demasiado, sienten la necesidad de explicar todo lo que piensan, de demostrar su punto de vista, de justificar su silencio. Pero cuando dejas de hacerlo, cuando empiezas a comportarte como un hombre que sabe algo más, ella presta atención. ¿Por qué? Porque las personas se sienten naturalmente atraídas por lo que no comprenden del todo. La curiosidad crea conexión. Cuando actúas como si supieras algo que ella desconoce, te conviertes en un enigma para ella. No reaccionas por emoción, no te dejas confundir por sus juegos, no reaccionas como ella espera, y eso la desconcierta de una manera que despierta su curiosidad, aunque no lo admita. Aquí está el punto donde la mayoría de los hombres se equivocan. Intentan fingir misterio, lo fuerzan, pero el misterio no se trata de ser distante o fingido. Se trata de tener paz interior, respeto propio y un control emocional que no depende de nadie más. Cuando actúas como si tu mente estuviera en un lugar al que ella no puede acceder, ella empieza a buscarla. Así es como crece la tensión. No tienes que decir mucho. No tienes que hacer movimientos dramáticos. Solo tienes que mantener esa energía tranquila y concentrada que dice, no estoy aquí para perseguir, estoy aquí para elegir. Y cuando ella siente ese cambio, se crea incertidumbre. Esa incertidumbre la hace observarte con más atención. La hace pensar dos veces sobre todo lo que dices o no dices. De repente, no está segura de si te tiene. De repente, está repasando tus palabras. De repente, se pregunta, ¿qué le pasa por la cabeza? Y eso es exactamente lo que quieres. Cuando sienta que vas 5 pasos por delante, que te guardas algo, sin presumir ni llamar la atención, no podrá dejar de pensar en ti. Ese es el poder de ser indescifrable. 7. Dale una probada y luego desaparece. Una de las maneras más efectivas de hacer que alguien te extrañe es mostrarle lo justo y luego desaparecer antes de que lo sienta por completo. Parece simple, pero es poderoso. ¿Por qué? Porque la mente humana anhela la plenitud. Cuando le das a una mujer un atisbo de conexión, calidez o intimidad, y luego desapareces sin previo aviso, su mente se atasca en un bucle, intentando terminar la experiencia. Piénsalo, la gente no se obsesiona con lo que comprende del todo. Se obsesiona con lo que parece inacabado. Y aquí es donde la mayoría de los hombres no lo entienden. O dan demasiado, demasiado pronto, o no dan nada en absoluto. Pero la verdadera atracción está en ese dulce punto medio. Solo una probadita, lo justo para despertar la emoción, y luego silencio. Podría ser una conversación profunda que termina antes de lo esperado. Un momento vulnerable que no repites. Un mensaje que le hace sentir algo real y luego nada más. Así es como te quedas grabado en su memoria. Así es como te conviertes en el pensamiento que sigue reviviendo, incluso cuando intenta no hacerlo. El problema es que la mayoría de los hombres tienen miedo de parar. Una vez que captan su atención, quieren mantener el impulso. Siguen enviando mensajes, llamando, alimentando la llama. Pero eso es lo que la apaga. En el momento en que te vuelves predecible, en el momento en que ella sabe que sigue,
la magia se desvanece. Darle una probada y desaparecer la obliga a sentir el vacío. Empieza a repasar las cosas en su mente. Llena los espacios en blanco. Empieza a hacerse preguntas. ¿Fue real? ¿Llevaba hasta alguna parte? ¿Por qué se detuvo? Y cuanto más piensa, más se involucra emocionalmente. No necesitas cortar con ella por completo. Solo necesitas romper el patrón. Aléjate cuando el momento se sienta más vivo. Eso es lo que se queda con ella. No porque fuera dramático, sino porque sentía que era algo que no estaba lista para perder. Nunca extrañará al hombre que le da todo sin descanso, pero siempre extrañará al hombre que le dio lo justo para querer más. 8. Sé caliente y frío a propósito. Si hay algo que provoca profundas reacciones emocionales en las mujeres, es la imprevisibilidad, no el caos, no la confusión, solo el contraste justo para mantenerla en vilo. Y eso es realmente lo que significa calor y frío. Contraste emocional. Es la sensación de cercanía seguida de distancia. Conexión, luego tranquilidad. Calidez, luego espacio. Crea una montaña rusa en su mente difícil de olvidar. Seamos claros, no se trata de ser tóxico. No se trata de jugar con las emociones de alguien por diversión. Se trata de entender cómo funciona el deseo. Si siempre eres cálido, siempre disponible, siempre generoso, ella se acostumbra. No hay presión, no hay atracción. Pero cuando tu presencia va y viene con intención, desencadena picos emocionales que la hacen sentir. Cuando estás caliente, eres atento, encantador, centrado. La haces sentir especial, le das toda tu energía. Pero cuando estás frío, te retraes, te quedas callado, le das espacio sin previo aviso. Y es en ese silencio que ella empieza a sentir la ausencia. Empieza a extrañar el calor. Se pregunta si algo ha cambiado. Ese asombro es lo que te hace inolvidable. El error que cometen la mayoría de los hombres es ser demasiado constantes con su energía. Creen que la constancia es sinónimo de amor, pero al principio, la constancia es sinónimo de previsibilidad, y la previsibilidad mata el misterio. El contraste adecuado crea tensión, y la tensión crea atracción. Así que te presentas por completo y luego desapareces. La haces reír y luego te callas. La felicitas con cariño y luego desapareces un rato. Este ritmo no es aleatorio, es controlado, es intencional. Le muestras tu valor y luego lo disminuyes lo justo para que lo note. Y esta es la verdad. Cuando una mujer siente algo intenso y luego no siente nada, su mente no lo suelta. Empieza a sobreanalizarlo. Rememora los momentos buenos. Cuestiona los malos. Quiere recuperar la calidez. No porque fuera forzada, sino porque la sentía real y ahora la extraña. Los hombres que siempre son atractivos son pasados por alto. Los que siempre son fríos son ignorados. Pero los hombres que dominan el ritmo de lo caliente y lo frío, a propósito, son los que permanecen en su mente mucho después de que termina la conversación. 9. Crea un recuerdo que no pueda reemplazar. A veces, no se trata de cuánto tiempo estuviste en su vida, se trata de cuán profunda fue tu huella. La mayoría de los hombres se centran en el tiempo. Cuántas citas, cuántos mensajes, cuántas oportunidades tienen. Pero el verdadero impacto surge de los momentos. Momentos que perduran, momentos que se repiten, momentos que la hacen compararte con todos los demás, incluso cuando no quiere. Y la verdad es que la mayoría de los chicos ni siquiera intentan crear esos momentos. Siguen un guión. Hacen lo mismo que todos, dicen lo mismo, planean el mismo tipo de citas, reaccionan de la misma forma predecible, y luego se preguntan por qué ella lo superó tan fácilmente. Pero esto es lo que necesitas entender. La gente no extraña lo común, extrañan una energía única, extrañan una sensación que los tomó por sorpresa, algo que se sintió crudo, inesperado y personal. Si puedes regalarle un momento que trascienda el ruido de su vida diaria, ya has ganado, porque ese recuerdo la perseguirá, para bien. No tiene que ser llamativo,
No tiene que ser caro, simplemente tiene que sentirse diferente. Quizás sea la forma en que la hiciste sentir vista de una manera que nadie más lo hizo. Quizás sea la calma que mostraste cuando otros habrían estallado. Quizás sea cómo escuchaste sin necesidad de hablar, o cómo te marchaste sin decir una palabra. Pero ella aún así lo sintió todo. Eso es lo que perdura. Y una vez que ese tipo de recuerdo se graba en su mente, es difícil de reemplazar. Aunque lo intente, aunque salga con otra persona, siempre hay un momento en que se detiene, se distrae y piensa en ti. No porque lo hayas forzado, sino porque fuiste intencional con la energía que dejaste atrás. Los hombres olvidables buscan impresionar. Los hombres inolvidables buscan conectar. Sé el momento con el que ella se compara con los demás. No por ser perfecto, sino por ser auténtico de una forma poco común. Ese recuerdo que dejas atrás, eso es lo que te mantiene vivo en su mente, mucho después de que terminen los mensajes. 10. Nunca expliques tu distancia. Cuando te alejes, que haya silencio, que sea confuso. Deja que se pregunte, porque en el momento en que empiezas a explicar por qué te quedaste callado, matas el poder del silencio mismo. La mayoría de los hombres arruinan el efecto hablando demasiado. Desaparecen y luego regresan con mensajes largos, intentando justificarlo. Es que he estado ocupado. No quería agobiarte. No estaba seguro de cómo te sentías. Todo eso debilita el misterio. Demuestra que sigues buscando aprobación. Le dice, pensé en ti todo el tiempo y necesitaba que lo supieras. Y una vez que lo sepa, dejará de pensar en ti. La verdad es que tu distancia debería hablar por sí sola. Debería crear un espacio que ella no pueda leer. Y si no puede leerlo, lo siente. Sus pensamientos se hacen más fuertes. Sus emociones se retraen. Y ahí es donde empieza a extrañarte. Los hombres que siempre explican buscan ser comprendidos. Los hombres que son recordados no necesitan serlo. Deja que se pregunte qué cambió. Deja que reflexione demasiado sobre tu silencio. Deja que busque las respuestas. Así es como se involucra emocionalmente, no a través de tus explicaciones, sino a través de su confusión. En el momento en que dices demasiado, lo haces fácil, y lo fácil nunca se recuerda. Esta es la verdad que la mayoría de los hombres no quieren oír. Cuanto más disponible estás, menos te valora. Es la píldora difícil. Crees que ser amable, constante y estar siempre presente te convierte en el indicado, pero a menudo te hace invisible. Hoy en día, el misterio es magnético y el silencio habla más que las palabras. Si esto te impactó de alguna manera, quiero escuchar tu historia. Deja un comentario abajo. ¿Qué funcionó? ¿Qué fracasó? ¿Qué te confundió? Y te responderé personalmente. Construyamos algo real aquí. No solo contenido, sino conexión. Te escucho.